8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Hernán Pérez Luz. Los martes siempre nos ilustra con su columna en Diario El Universo, y precisamente este martes 16 hablaba de este caso que generó polémica y cuestionamientos. El juicio, primero en el Ecuador, contra la empresa Chevron, se ganó en las 3 instancias, se demandó $9.000 millones, pero resulta que internacionalmente esto se cayó en la Corte de Nueva York, y ahora el Tribunal Arbitral de La Haya determinó que el Ecuador debe pagar a la compañía $220 millones y no los 3.320 millones que aspiraba la empresa por acción de la Procuraduría General del Estado. Pero el doctor Hernán Pérez Luz nos ilustra, dice, y los otros Chevron que hay en el país, y qué ha pasado con los juicios de repetición que debiera operarse. Aquí se puso en esta constitución cuestionada de Montecristi, en el artículo 11, numeral 9, simplemente la repetición contra los autores y responsables de un proceso que irrogue daño al Estado ecuatoriano. Dice la constitución que el Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición. Otro caso más que quedará igual. Doctor Hernán Pérez Luz, muy buen día. Buenos días, Miguel, ¿cómo está? Un saludo a usted y a toda su audiencia a esta importante radio. Es probable, lamentablemente, es probable que quede esto otra vez en simplemente unas declaraciones, en algunos exclamaciones de condenas, pero no pasemos de ahí. Sí, la Constitución de Montecristi, en eso más o menos siguió ya en la Constitución del 98 se establecía este sistema de repetición del Estado, cuando el Estado es obligado a hacer pagos debido a la negligencia de sus servidores o de sus órganos, pagos a terceros. El Estado tiene que recuperar esos fondos y darse la vuelta y demandar el pago inmediato de quienes hayan actuado en esas asumido esas conductas que luego fueron juzgadas como dañosas a las víctimas. Mire, esto no es fácil. El derecho a repetición suena bien, creo que es algo que debe mantenerse, pero hay muchos esfuerzos, entiendo, por parte de la Procuraduría, por tratar de hacer efectiva estos derechos del Estado, pero con poco éxito, ¿no? Es complicado muchas veces ubicar exactamente quién debe responder, por ejemplo, por los daños. En este caso, no creo que sea tan difícil, y ojalá que la Procuraduría actúe con prontitud. Y si no es difícil establecer quiénes estarían al frente de estos hechos, partiendo quizás... Básicamente, Miguel, son los jueces, porque son los jueces que conocieron, para no desviarnos, porque podríamos aquí también involucrar a Correa y a otros que auparon, hicieron mucho ruido y presionaron a la Corte, pero la defensa de ellos va a decir, bueno, yo hice algo políticamente que yo creía que era correcto. Sin embargo, quien tomaba las decisiones eran los magistrados, que al final del día debieron haber resistido esta politización del caso, debieron haber aplicado la ley y debieron haber actuado conforme a derecho. Tal es así que, como se sabe, esta sentencia condenatoria a la compañía Chevron por nada menos que $3.000 millones es una sentencia que los interesados intentaron ejecutarla en otros países
donde la compañía tenía o tiene activos. Canadá, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, etcétera. Y las altos tribunales de esos países se negaron a reconocer la validez de esta sentencia porque estaba teñida de corrupción. Una vergüenza que nuestro máximo órgano judicial, una sentencia de nuestra máxima órgano tribunal de justicia en otro país vecino no sea reconocido por estar teñido de corrupción. La ejecución de sentencias extranjeras es admitida, es algo reconocido en el derecho, es una deferencia que se le hace a otro país soberano cuando la sentencia llega a su más alto nivel y los interesados quieren ejecutarla en otro país. Las cortes de esos países, por deferencia, por reciprocidad también, la ejecutan. Pero en este caso es uno de los pocos casos en la historia de que una sentencia no es reconocida por estar salpicada, digamos, de actos de fraude, de corrupción. Bueno, en el proceso y en los 3 niveles, primero el juez ordinario en Sucumbíos, luego la Corte Provincial y finalmente la Corte Nacional de Justicia, que se confirmó todo este proceso contra la compañía Chevron. Tendrían que responder estos jueces, porque incluso se denunció en la Corte de Nueva York, se denunció cómo se entregó al juez un pendrive y con la sentencia presuntamente redactada para que emite el juez en Sucumbíos. Doctor Así Pérez. Es. En el proceso que se siguió en Nueva York, como usted bien dice, salta a la luz la conspiración, ¿verdad?, entre varios actores, abogados, peritos, testigos y jueces, para perjudicar a la compañía, para que no tenga un debido proceso. Mire, Miguel, yo no estoy defendiendo aquí a la compañía Chevron. Yo creo que el problema de este caso es esos casos en los que una causa justa cayó en malas manos. Yo creo que la causa justa era la de aquellos habitantes de la zona donde Chevron operó, que fueron afectados por las operaciones. No se sabe claramente si eran de la compañía Texaco o del consorcio con Petroconcepe, o luego esas áreas quedaron en manos de Petroecuador. Usted sabe, la compañía pagó $42 millones para que Petroecuador haga las reparaciones ambientales. No se sabe si lo hizo bien o lo hizo mal. Ese es otro problema. Y creo que las poblaciones de esa zona creo que tenían una justa causa por reclamar. Estamos de acuerdo. Esa justa causa cae en manos, ¿verdad?, de abogados inescrupulosos que comenzaron a ver en esto una mina de oro. Se habían sacado la lotería y comenzaron a crear teorías y a inflar los daños y crear una manera de una narrativa que los llevó a obtener en primera instancia, como usted sabe, una sentencia que era como de más de $20 mil millones. O sea, una locura. Realmente era una cosa que no tenía sustento. Si usted leía las pruebas, no había cómo concluir que eran $20 mil millones. ¿Ya? Luego, en apelación, entiendo que se rebajó a lo que ellos creían, a lo que el juez creía que era razonable, que era estos $3 mil millones, que aún sigue siendo una cosa que no tuvo sustento. Peor aún, cuando se descubre que los que habían amañado, se había tergiversado, se había conspirado, se había hecho fraude con los peritos, con los testigos, con los jueces. Entonces ya ahí se desbarató el caso. Y curiosamente, lamentablemente, las personas que habían sido supuestamente o son los afectados de las víctimas quedaron realmente ahora olvidados. ¿Qué les costaba a los jueces, peritos, testigos, abogados
llevar el caso contra la compañía Chevron de acuerdo con la ley, con las manos limpias, en forma honesta, en forma razonable, y pedir una indemnización y obtener una indemnización razonable. Estoy seguro que nunca hubiera pasado lo que ha pasado. Y la compañía hubiera sido condenada en justa causa sin atropellar sus derechos. El problema, Miguel, este es un problema de corrupción judicial, en la que, repito, una causa justa cayó en malas manos y ahora tenemos esta vergüenza, porque el Ecuador es una vergüenza que una sentencia de la Corte Nacional de Justicia no sea reconocida en el mundo por estar teñida de corrupción. Claro, como usted bien señala, doctor Hernán Pérez Luz, esto no le exime de responsabilidad en lo que le compete a la empresa en la contaminación ambiental y los daños irrogados en la región amazónica. Pero otra cosa fue manipular a la justicia en los 3 niveles con la aspiración de ganar un juicio millonario. Y aquí hubo un abogado que incentivó esto, el doctor Dosinger, a quien le quitaron la matrícula en Nueva York para ejercer el cargo, precisamente por estas actuaciones. Es decir, hubo en el caso ecuatoriano, como dice y lo dijo anteriormente el Tribunal de la Haya, hubo denegación de justicia, doctor Pérez Luz. Correcto. Mire, y esa es otra vergüenza que tenemos acá en el Ecuador. El abogado Donizer, en una de las conversaciones que luego salieron a la luz y que nunca fueron impugnadas porque fueron filmadas por los mismos interesados, en una conversación que tuvo con algunas personas ahí, se le escapa decir, créame Miguel, esto es algo terrible, se le escapa decir a los contertulios de él, bueno, dice, estas cosas que estamos haciendo serían imposibles hacerlas en Estados Unidos. Y luego se ríe y dice, bueno, este es el Ecuador. Dice en inglés, this is Ecuador. Es decir, usted se puede imaginar el grado de humillación para el país, decir, un abogado extranjero, bueno, si yo haría estas cosas en mi país, esto es imposible, bueno, los jueces, los testigos no se prestan para estas cosas, pero este es el Ecuador, esto podemos hacerlo, no importa, vamos adelante. Bueno, todo eso salió a la luz en ese juicio en Nueva York, bajo una ley que se llama RICO, una ley federal, que sanciona estas conspiraciones, estos fraudes. Y ahí salió a la luz y llevó a la Corte a recomendar, más que recomendar, a disponer que la licencia del abogado sea suspendida primero, luego se le advirtió de que deje de representar de alguna manera los intereses de las víctimas, pero él continuó haciendo transacciones porque curiosamente estaban vendiendo la sentencia, estaban buscando financiadores porque ya veían que iban a tener una sentencia de $3,000 millones, entonces habían interesado. Esto se volvió a nivel internacional en una fiesta, en una bolsa de valores, básicamente. Mientras que las víctimas estaban allá en el nororiente ecuatoriano esperando que algún día le den una compensación. Pero en fin, sí, señor, el señor Donizer perdió finalmente la licencia, fue sancionada por desacato de la Corte y hoy ha dejado de ser. Acá en el Ecuador, usted nunca va a ver que a un abogado le quiten la licencia por actos de corrupción, lamentablemente. Ni siquiera se les sanciona, a pesar de que el Código Orgánico el Código Orgánico de la Función Judicial da la atribución que se pudiera hacer eso, pero no se ha hecho. Ahora, usted nos ilustra, doctor Hernán Pérez Luz, que es curioso el caso ecuatoriano, que en materia de conflictos con empresas extranjeras hemos enfrentado más demandas que las que han enfrentado países como Perú, Chile o Colombia, pese a que el flujo de inversiones extranjeras es mínimo comparado con aquellos países. Por lógica uno entendería, mayor inversión, pudiera haber mayores demandas. Claro, aquí menor inversión y más demandas en el Ecuador. Sí, es muy sencillo. Hay que recurrir a los registros de la UNTA, a los registros del CIADE. Hay formas hoy en día de
de contar y saber cuántas demandas están recibiendo los estados por materia de inversión. Y es asombroso que, es decir, yo no digo que en Chile, contra Chile y Colombia no haya demandas de inversores que están un poco insatisfechos por algún trato, no está bien, pero claro, teniendo una inversión extranjera 3 veces más que el Ecuador, uno dice, la lógica le dice a uno, bueno, va a haber más litigios, pero es al revés. Nosotros con casi nada de inversión extranjera, tenemos en número de demandas un número mucho mayor que la que tiene Colombia, Perú o Chile, ¿no? Y eso dice mucho de nuestro sistema legal y de nuestro sistema burocrático en general, ¿no? Es un largo camino que tenemos que recorrer para arreglar esta situación de crear un ambiente, un escenario de seguridad jurídica, tratar de llegar a transacciones en vez de que las disputas escalen. Yo he notado y he observado que muchas veces hay una especie de escalonamiento de los conflictos con los inversores a un punto en la que ya no hay marcha atrás. Y entonces la Procuraduría tiene que contratar abogados, la compañía también contrata los suyos y entran en una dinámica de conflictos que es muy difícil de desactivarla. Eso se puede arreglar, se debe arreglar, en otros países se ha arreglado. Teniendo alertas tempranas, ¿verdad? De que se puede degenerar en un conflicto y tratar de llegar a una transacción a tiempo. Lamentablemente en el Ecuador esa cultura de la negociación, de la transacción, del amigable componer una disputa no es muy arraigada. Además, los casos que usted cita, hay una sólida institucionalidad en Chile, Colombia, qué decir Perú. Hay 8 presidentes procesados, 4 en la cárcel. 3 sigue la investigación, una que también se espera, la que salió hace poco, Dina Boluarte. Es decir, funciona la institucionalidad, funciona la justicia, funcionan los organismos estatales. Acá no, aquí vamos de tumbo en tumbo y ya podemos recordar lo que pasó con la compañía Occidental, luego Oxy. Tuvimos que pagar alrededor de $1.000 millones durante el gobierno de la Revolución Ciudadana por la demanda que le puso al Estado ecuatoriano, doctor Pérez Luz. Sí, es verdad, y a raíz de eso hubo una serie de demandas de compañías petroleras. Ahora, Miguel, el costo es mayor. Yo creo que me quedé corto en mi columna. El diario El Universo creo que ayer sacó un resumen. Estamos hablando 2.500, mucho más de millones de dólares. Pero en todo caso, vea, más allá del costo monetario, que sí es importante, que sí es grave, no quiero minimizar, pagar 2.000 millones de dólares, hubiéramos podido pagar colegios, carreteras, salud pública, etcétera. Más grave que eso es el desprestigio, es la falta de la mala reputación que el Ecuador se gana a nivel internacional, y eso hace que o la inversión extranjera no venga, o si viene una inversión extranjera que no procura no tener una relación de largo plazo con el Ecuador, porque ve que puede haber un peligro más adelante, o no vienen inversores extranjeros de primera calidad. Mire, el Ecuador no tiene, ya desde hace años, desde que se fue Texaco, no tenemos una compañía de los niveles de Texaco, de Chevron, de Occidental, de Exxon o de Total. Han venido estas empresas en su momento y luego se han ido. Vea usted lo que sucede ahora en Guyana. Guyana tiene una canasta de las mejores compañías petroleras del mundo, europeas, americanas, asiáticas, que están compitiendo y están haciendo un trabajo interesante offshore para producir petróleo. Eso va a traer un boom económico para esa nación tan pobre y tan atrasada, ¿verdad? Nosotros en el Ecuador hacemos lo posible para que no vengan compañías de primer orden, y si cuando vienen y comienzan a invertir, comienza a haber toda una serie de situaciones. No quiero decir que las compañías
no tienen que cumplir con la ley. No estoy diciendo ni lejano, pero los números lo dicen. Una empresa no viene al Ecuador para demandar al Estado. No. Ese es lo último que quiere hacer. Viene a invertir, a crear riqueza, a obtener utilidades y de paso a dar trabajo, etcétera. Pero llega un momento en que las situaciones se llegan a estos conflictos que ya no tienen otra salida que demandar. Y es la última cosa que quieren hacer, estar metida en juicio, pagando abogados, etcétera, ¿no? Ahora, en el tema de fondo, como usted sostiene, doctor Hernán Pérez Luz, en el país no hay el compromiso de autoridades, de políticos, por cumplir los contratos públicos y el poco respeto a las garantías pactadas en los tratados. Por eso incluso indujeron al pueblo ecuatoriano a decir no al arbitraje internacional. Es verdad, es curioso. Hay algo de ahí de que prefieren que se confíe en la justicia ecuatoriana. Digamos. Eso es absurdo. Entonces, no tiene sentido eso. Todos los problemas que tiene, fíjese la caja fiscal que tenemos, los problemas que tenemos, y encima de eso, el gobierno del presidente Noboa tiene que dedicarle anualmente, esto es interesante, tiene que poner aparte algo aproximado a lo que la Procuraduría le dice puede ser condenado el Ecuador en este año, ¿no? Porque ya sería el colmo que el país tampoco no pague las deudas, no pague las sentencias, ya eso sería llevarnos a una situación de más grave de desprestigio internacional. Y esa plata debería estar dedicada a otras cosas, ¿no? Ahora, en medio de esta debilidad institucional, también se ha aprovechado en el país, desde los diferentes sectores, que actúan de esta manera para enriquecerse, obtienen sentencias en contra de ellos, como fue el caso Chevron. Sí, lamentablemente. Hay de esto mucho. Hay empresarios, inclusive ecuatorianos, que utilizan al sistema judicial ecuatoriano, ¿verdad? Estas compañías multinacionales, por lo general, no digo que son todas, pero la mayoría, casi el 99% son firmas que por política no vienen a estos países en el exterior y comienzan a hacer actos de corrupción. Esa es la política que se tiene, porque tienen temor que luego sean enjuiciadas en sus países de origen. Entonces, como los empresarios o los políticos ecuatorianos saben que estas compañías no van a jugar el mismo juego de ellos, es muy fácil, ¿verdad?, manipular la justicia, donde nosotros tenemos esta cultura de la corrupción y pueden obtener sentencias increíbles, totalmente descabelladas, y es una manera de extorsionar a los inversores. Es una forma de extorsión para obtener una sentencia de millones de dólares y luego se dice, bueno, sentémonos a negociar cuánto me va a dar, Es más o menos lo que pasó en el caso Chevron, ¿no? Tener una sentencia gigantesca de 3.000 millones para ver cuánto de eso podía ser vendido en el mercado internacional y cuántas utilidades podían obtenerse, etcétera, etcétera. ¿Y quién paga finalmente en este caso los 220 millones de dólares? El Estado, nosotros los ecuatorianos, porque esa plata sale de los impuestos o sale del préstamo que ha hecho el Ecuador al Fondo Monetario, alguna institución financiera, pero al final del día la pagamos nosotros. A nosotros nos va a costar esos 200 millones y los otros millones de dólares que mañana o pasado sea condenado el Ecuador, y aquellos que se le pagó a la Occidental y lo que se le pagó a todas las compañías. Esa plata salió de nuestro bolsillo. Nosotros tuvimos que pagar ese dinero. Y como usted al inicio del programa mencionó, es con el tema de la repetición, que también tiene su problema. Vea, ¿usted cree que esos jueces, testigos, esos peritos, todas estas personas que de alguna manera contribuyeron a esta debacle ética que fue
ellos no tienen pues 3.000 millones de dólares en sus bolsillos para pagarlo. Entonces, cuesta arriba, pues. Claro. No quiero decir que no se les inicie los juicios. Claro, pero sí sería ideal, aun cuando pudieran tener recursos a nombre de familiares o testaferros, dejar sentado un juicio de repetición, aun cuando le cobren $1,000. Exacto. Hay que dejar un precedente. Ya sabrán después, estos jueces corruptos, ya sabrán que tarde o temprano ellos, sus familiares, etcétera, etcétera, van a ser, de alguna manera, se les va a cobrar algo más que sea de lo. Y entre las cosas que se deben hacer es lo que se hizo en Estados Unidos, que es quitarle la licencia, la matrícula de abogado de por vida, no suspenderlo por 2 meses, por 1 semana, de por vida. Este señor ha deshonrado la profesión de abogado, la ha deshonrado, ¿verdad?, a la ley ecuatoriana. No puede suspendérselo nomás, tiene que terminar. Que busque otro trabajo, que aprenda otra cosa, que estudie otra materia. No estamos violándole los derechos, no estamos condenándolos a la cárcel o al destierro, no. Simplemente que ya no vuelva a ejercer la profesión porque ha dado muestras de que no tiene la calidad ética, moral que es necesaria. Por eso el desprestigio no solamente de la profesión de abogado, es el desprestigio del sistema judicial, del sistema legal ecuatoriano. A eso minan cada día, cada acto de corrupción, cada día que se tejen, ¿verdad?, estas conspiraciones tras bastidores para perjudicar al otro a cambio de algo. Eso va minando la confianza del país, va socavando la imagen de la justicia, va restando la importancia de la justicia y por ende al Estado de Derecho y por ende a la democracia. Miguel. ¿Y cómo queda la imagen del Ecuador en el exterior? ¿Se puede confiar, se puede invertir con este tipo de hechos? Falló la justicia ecuatoriana, una vergüenza en los 3 niveles, y ahora a pagar los $220 millones. Queda muy mal, tendrá que haber un esfuerzo muy grande. Creo que lo primero que tiene que hacer, entiendo que la Procuraduría va a seguir litigando, va a querer... va a demandar la nulidad, está estudiando la nulidad del laudo arbitral. Bueno, que lo haga, le costará más plata, pero probablemente no logre cometido. Es muy raro que se anulen estos laudos arbitrales. Pero aparte de eso, una vez que ya quede firme, tendrá que pagarse. No caer en esta tontera de no pagarle a un acreedor. Y luego ver la manera que el gobierno tendrá que hacer esfuerzos por contrarrestar esta imagen y buscar la forma como de alguna manera mandar mensajes y señales al exterior de que el sistema judicial ecuatoriano sí es susceptible de ser confiable, digamos. Pero es cosa cuesta arriba, ¿no? Quizás una manera, atando con lo que ya conversamos, una manera de mandar esta imagen es iniciando el juicio de repetición, que ya aquí los jueces sabrán un poco a qué atenerse. Claro, como usted sostiene, ¿se puede corregir esta tragedia que vive el Ecuador en esta materia? ¿O no interesa a los actores, a los políticos, a los jueces, no interesa este tema ni un juicio de repetición? Es parte de la problemática que tenemos, Miguel, de que hay causas, hay disputas, hay asuntos que se politizan. Y no estoy diciendo en el mal sentido, simplemente salen a la luz pública y comienzan los intereses, ¿verdad?, de adueñarse del caso y lo llevan a un terreno y presionan, ¿verdad?, legítima o ilegítimamente a los jueces de tal manera, ¿verdad?, que terminan estas personas entrando también en esta dinámica política. Y se cometen horrores, se atropellan leyes, se atropellan derechos, se violan garantías constitucionales, se hace lo que se da la gana con tal de quedar bien, con tal de... Ahora, si además de esto hay
millones de dólares de por medio, pues tanto bien, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, le repito, esta fue el caso fue una justa causa que cayó en malas manos. Y quisieron aprovecharse económicamente jueces, abogados, y ahí está el resultado final, el daño irrogado para el Ecuador. Así es, Miguel, eso fue lo que nos pasó a nosotros en este caso, que no es el único, han habido otros casos en lo que ya sea el interés del bolsillo o el interés de la imagen, de la popularidad, de ganarse unos cuantas, salir en primera página, convertirse en adalides de la justicia, no les importa arrasar el derecho, arrasar la ley, entrar en fraude, en corromper jueces, en corromper testigos, en hacer que las sentencias se las den en pendrive a los jueces, ¿verdad? Para que los jueces simplemente la pasen a limpio, y etcétera, etcétera, etcétera. Este es el problema de nuestro sistema judicial y lamentablemente no existe, Miguel, una reacción. No hay un plan, no hay una estrategia. Decir, bueno, país está, el problema judicial nos está costando inclusive al Estado y al fisco más de 2.000 millones. Veamos qué hacemos. Pidamos pero no, una asesoría, hagamos un plan, pasemos no existe nada, no hay interés, simplemente las cosas siguen como que nada. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, al jurista doctor Hernán Pérez Luz. Muy amable, Hernán. Gracias, Miguel, muy amable. Muy buen día. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el economista Fernando Mosquera, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, para hablar de la situación del IES y especialmente este tema de coyuntura, cómo cambiará el aporte al IES con el nuevo salario básico que sube de 470 a 482 desde el 1 de enero del próximo año. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.